tires la toalla, úsala para secarte el sudor y sigue adelante. En la vida y en el boxeo, si consigues soportar sin tirar la toalla, tienes grandes posibilidades de seguir victorioso o victoriosa. La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa digital. Antes de continuar, quisiéramos orar, que usted ore por mí, yo oro por usted. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar en esta plataforma digital nuevamente, Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para poder alumbrar, Señor, con la luz de tu palabra, en medio de un mundo lleno de tantas tinieblas, de tanto pecado. Y también, Señor, que tu nombre sea exaltado y poder edificar el cuerpo de Cristo. Toma el control ahora de nuestras mentes, de mis labios, Señor. Traemos notas de Espíritu Santo, pero siéntete libre de interrumpirlas en cualquier momento. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que está en sintonía de este programa. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que nos ayude, Padre, y nos transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, amén. No tires la toalla, un round más. Ese es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón el día de hoy, y vamos a basarnos en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo en el nombre de las tres divinas personas. Si usted tiene las Sagradas Escrituras, acompáñenos. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la manera siguiente, Nehemías capítulo 4, versículo 1: Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Quiero detenerme aquí un poco porque quiero preguntarle a usted si usted ha tenido oposición para servir a Dios. Por supuesto, tenemos oposición cuando queremos agradar a Dios. Los muchachos, cuando se quieren casar, mire, tienen un sinnúmero de dificultades. El papá no quiere al futuro yerno, la mamá no quiere a la futura nuera, etcétera, etcétera, etcétera. El cuñado se opone, mire, y está el sinnúmero ahí de oposiciones. Pero ahora el Señor me ha enviado a decirte: no tires la toalla, no tires ese deseo de agradarme, dice el Señor. No tires a la borda 20, 30, 40 años de matrimonio. No tires la toalla, dice el Señor. No tires el ministerio. No tires ese llamado que yo he hecho en tu vida. No tires ese deseo de permanecer fiel a tu esposa, a tu esposo, de seguir adelante, de seguir predicando, de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Cuando Sanballat se enteró, mire, Sanballat acá representa al enemigo. Tenemos oposición de afuera, pero también tenemos oposición de adentro. Quizás cuando usted viene del servicio, en su casa lo está esperando el enemigo, la está esperando el enemigo, y va a usar a cualquiera de los miembros de la familia, a su pareja, a su hijo, hasta el perro, el gato, mire, cualquier cosa va a usar el enemigo para oponerse a la obra de Dios, para oponerse a que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, no agrademos a Dios. Pero que el Señor reprenda al enemigo y usted y yo vamos a ser victoriosos, porque ahora el Señor nos está dando esta palabra de ánimo, de aliento, de advertencia, porque Dios habla a tiempo. Y si usted ya tiró la toalla, también Dios habla fuera de tiempo. Si usted tiene vida, usted puede levantarse nuevamente.
Este enemigo, mire, de Nehemías y del pueblo de Israel, de Judá, dice que se opuso, se enojó muchísimo, porque el enemigo le gusta ver, mire, los matrimonios destruidos, a las familias, a los hogares destruidos, desunidos, que uno esté en un lado y otro esté en otro lado. Pero cuando ve que se están uniendo, entonces el enemigo se enoja y se levanta para poder vencerte. Pero en el nombre de Jesús, recuerda, tú y yo somos más que vencedores porque Jesús está con nosotros. Déjeme decirle, no es de extrañar la situación que se está viviendo a nivel mundial. No crea usted que esto es una casualidad de este virus, no. Esta es una oposición del enemigo en contra de la iglesia. Y da tristeza poder ver a muchos creyentes que se han enfriado en esta situación de la pandemia, en esta situación del confinamiento, porque perdieron su trabajo, porque perdieron un ser querido. Mire, si usted perdió un ser querido, llórelo, pero no se quede ahí lamentando. La vida continúa, levántese. Si usted tiene hijos, sus hijos la necesitan, sus hijos lo necesitan. Si usted es un líder de la iglesia, usted debe de dar el ejemplo. Usted es un pastor, usted es una pastora, usted es un director, un presidente, una presidenta, un secretario, un tesorero, un vice de cualquier organización en la iglesia. Debemos de dar ejemplo nosotros, hermano. ¿Y es pecado entonces sentir esto? No es pecado. El pecado es no levantarse, como dice en la vida y en el boxeo, o no pierde el que se cae, sino el que no se levanta. Ahí tenemos este ring que nos han prestado, porque déjeme decirle que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tu lucha, mi hermano, mi hermana, no es con tu pareja, no es con tu hijo rebelde, no es con esa hija caprichuda que no te hace caso, no es con ese líder, mi hermano, no es con ese diácono carnal, no es con ese miembro que no se afirma en las cosas de Dios. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra principados. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo, usted y yo estemos firmes, porque hemos edificado sobre la roca. Y no importan los vientos, los ríos, los chubascos que vengan contra nosotros, vamos a permanecer firmes. No existe un evangelio sin oposición. El verdadero evangelio, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios siempre va a tener oposición. Por eso el Señor nos ha dicho en su palabra: en el mundo van a tener aflicción, van a tener sufrimiento, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Se puso furioso y se burló de los judíos. ¿Se ha burlado la gente de usted? Cuando usted quiere hacer algo, algunos proyectos, o servir a Dios, o hacer lo correcto, cuando usted, señorita, le dice a sus amigas que se va a mantener pura hasta el matrimonio, ¿se han burlado de usted? Cuando usted, varón, dice que va a honrar a Dios y va a ser evangélico, ¿se han burlado de usted? Cuando Dios le ha puesto esos sueños en que lo va a levantar, ¿se ha burlado su familia de usted como lo hizo la familia de José? Cuando José les contaba aquellos sueños de que sus manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo de él, y que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban a él. Claro, por supuesto, la gente se burla de nosotros, pero sabe, a palabras necias, oídos sordos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Si usted en la iglesia no son muchos, mire, ahora la pandemia ha diezmado hasta los cristianos. Ya no se reúnen como se reunían antes.
La gente ahora está preocupada por cómo conseguir sus frijoles, sus tortillas, su comida, el dinero para pagar las deudas, quizás para pagar las facturas. Y ahí están estresados hasta muchos evangélicos cuando el Señor dice: buscad primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas yo las voy a añadir, dice el Señor. Por eso nos estresamos, mi hermano, mi hermana, porque andamos detrás de las añadiduras, cuando el Señor ya nos dio el secreto, la llave, de que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. No quiere decir que no vayamos a trabajar o que no realicemos negocios, pero apartemos 1 o 2 horas ahí al día, todos los días, para estar a solas con nuestro Dios, para tener un devocional con nuestra familia, leer ahí un capítulo de las Sagradas Escrituras con ellos todos los días. Vénganse, esposa, véngase, amor, vamos a leer la palabra de Dios. Vénganse, mis hijos, antes de irnos a acostar vamos a tener un momento con Dios, con su palabra, poder reconciliarnos si hemos ofendido a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Reconciliarnos con Dios. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que hacer todos los días. Mire, este enemigo se estaba burlando como se está burlando ahora de la iglesia y está diciendo: ya los tengo. Quiero decirte, enemigo, que el Señor te reprenda, que no hay nada, no hay ninguna arma del infierno que pueda prevalecer contra la iglesia, porque en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo nos detenemos para predicar, porque nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? El enemigo no quiere que usted y yo hagamos sacrificios. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno, mi hermana, mi hermano? Este programa, déjenme decirles, que nació con esta pandemia, cuando no nos podíamos reunir en la congregación, en la casa de oración. El Señor colocó en nuestro corazón este deseo de abrir un canal en esta plataforma digital, y ahora estamos, mire, presentando la palabra de Dios, bendiciendo a más personas, edificando al cuerpo de Cristo a nivel nacional y a nivel internacional también, hasta donde llega esta transmisión, y la estamos traduciendo también al español y al idioma chino, que es el idioma que el Señor ha puesto en nuestro corazón para bendecir al pueblo chino también, que necesitan esa salvación. Es un país comunista, un país donde no se predica abiertamente el evangelio, pero a través de estos medios estamos llegando a ser de bendición a esas personas que viven en ese país, para que también conozcan la luz del evangelio y acepten a Jesús en su corazón como su Salvador. Nosotros recomendamos que cada semana hagamos un ayuno. Hagamos un ayuno y usted se va a dar cuenta cómo no solamente su cuerpo recibe el beneficio porque nos desintoxicamos. Científicamente se ha comprobado que el ayuno, mire, es el único medio donde nuestro cuerpo se beneficia y comienza a producir células madre después de 22 horas de ayuno. Se dice que un médico tenía varias enfermedades y ya se había cansado de estar tomando medicamentos químicos y decidió un día ya no tomarlos ni no comer. Comenzó a hacer ayuno. Comenzó a sentir que a los 3 días los dolores que tenía se le comenzaban a ir. Comenzó a ver que al 6º día, mire, la presión se le estaba normalizando, el azúcar se le estaba normalizando. A los 12 días, este médico dejó de tomar la medicina, sintió cómo nuevamente su cuerpo se equilibraba
y su salud era recuperada. Estás enfermo, estás enferma, voy a orar por ti. Pero también ahora te digo, sométete a Dios en ayuno y oración. Que la comida no sea tu Dios. Porque hay mucha gente que comete el pecado de la glotonería. Así que este enemigo se estaba burlando de ellos por los sacrificios que estaban haciendo. Si tú no has recibido la respuesta, mi hermano, mi hermana, sigue orando, sigue en el sacrificio y no dudes que Dios en su momento te va a responder, como lo hizo con Ana. Ana, dice la palabra de Dios, que iba al templo a orar y mire, Dios le respondió y el sacerdote le dice: vete en paz y que Dios cumpla su palabra. En ti vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo, dice el Señor. Tú, mujer, que has estado pidiéndole al Señor un hijo. Y el Señor ha escuchado tu oración y ahora me ha enviado para decirte: ten fe. Dios ha escuchado tu oración y vas a ser mamá. Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Siente cómo la paz de Dios inunda tu vida ahora. Dios está contigo, Dios está conmigo. Nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Si usted ya no siente amor por su pareja, usted ya no siente amor por la obra de Dios, usted dice: bueno, el que quiere que venga, yo ya no voy a seguir buscando a la gente. Déjeme decirle que Dios es especialista en imposibles. Sigue bendiciendo a tu hijo, sigue bendiciendo a tu pareja, sigue bendiciendo tu matrimonio. Mi hermano, sigue bendiciendo tu salud. Tal vez llevas un tiempo enfermo y el enemigo ha llegado a tu vida y te ha dicho: Dios no te quiere, Dios te ha abandonado, ¿por qué no te sana? Déjeme decirle que cuando somos débiles, entonces es cuando viene la fortaleza de Dios. Entonces es cuando viene la fortaleza de Dios. Dios desea que usted y yo estemos sanos y que disfrutemos de sus bendiciones. Claro, por supuesto que sí. Pero también Dios usa las circunstancias difíciles. Dios usa el dolor para poder moldear nuestra vida, para poder quitar de nosotros quizás ese orgullo que se ha metido creyendo que nosotros somos los que podemos sin Dios, y eso es imposible. Sin Dios, dice una alabanza, no podrás caminar. Y el Señor mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. La palabra del Señor ahora viene para su vida y te dice el Señor ahora: dad gracias, dame gracias, dice el Señor, en todo. Porque a los que me aman, todas las cosas, yo, dice el Señor, las uso para tu propio bien. En cierta ocasión le robaron la moto a una persona que es cerca de nosotros. Y esta persona era un pastor, es un pastor. Y este pastor pues sintió su motocicleta, claro, por supuesto. Pero como nuestro corazón no está en las cosas materiales, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora el Señor nos dice y nos instruye que tenemos que dar gracias a Dios aún en medio de la situación difícil. Adora a Dios, mi hermano, mi hermana. Ahí en la cárcel, quizás donde estás, de la depresión, de la angustia, de la desesperación, del dolor, en el lecho de enfermedad. Sabes, el arma más poderosa que nosotros los cristianos tenemos es la adoración después de la oración. Mire, es tan poderosa que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel dándole alabanza y adoración a Dios a medianoche, sus cadenas fueron sueltas, la cárcel se abrió
Comienza a alabar y adorar a Dios, mi hermano, ahí en medio del sufrimiento. Y te vas a dar cuenta cómo esas cárceles del dolor se abren. Cómo esas cadenas de depresión, de angustia, de desánimo quizás, de falta de perdón, se rompen en el nombre de Jesús. Y mire, no mucho tiempo después a este pastor le regalaron una moto mejor todavía que la que le habían robado. A su servidor también, mire, se metieron los ladrones a nuestra casa no hace mucho tiempo y nos dejaron sin ropa, se llevaron toda nuestra ropa. Claro, humanamente nosotros nos sentimos como humanos, sentimos esa pérdida. Pero no por eso nos vamos a quedar ahí tirados en la lona. No, nos vamos a levantar y nos hemos levantado. Y Dios nos ha dado ropa nueva, ropa, mire, de marca, gracias a Dios. Y bendecimos a Dios y usamos la ropa que nos regalan los hermanos también en la iglesia. Como este saco que tengo, mire, es un regalo. Me han regalado varios sacos los hermanos, las hermanas, la familia. Y bendecimos al Señor y predicamos con ropa de marca y con ropa también usada. Bendecimos el nombre del Señor. Así que siga adelante, sigamos adelante. Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Muchas veces hacemos cosas o trabajos en la obra de Dios y nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir gracias. Quizás, es más, te van a criticar y te van a decir que lo que estás haciendo no es bueno, o simple y sencillamente van a ser indiferentes con lo que tú y yo estamos haciendo. Pero como hemos entendido que lo que hacemos lo hacemos para honrar a Dios, y dice la palabra: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor. No para que nos aplaudan, no para que nos digan muchas gracias, no para que nos digan qué pilas es usted. No, nosotros lo hacemos primero porque es una ordenanza de parte de Dios y queremos agradarle. También porque somos instrumentos en las manos de Dios para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo y que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Así que no tires la toalla, mi hermano, no te des por vencido, mi hermana. Sigue adelante, no te rindas, dice el Señor. Escucha, entonces oré, dice Nehemías. Este varón, mire, nos inspira a no tirar la toalla, a seguir adelante. Y si usted la ha tirado, pues vuelva nuevamente a levantarse en el nombre del Señor. Entonces oré, dice. Mire, la oración, esa comunión, esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra. Digámosle al Espíritu Santo: enséñame, muéstrame, dirígeme, dame sabiduría, dame prudencia. En este año 2022 quiero ser dirigido por ti, Señor. No hagamos nada que no sea dirigido por el Señor, que no seamos dirigidos por el Señor. Y Nehemías dice: entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Escuche, por favor, la gente siempre se va a burlar de los hijos de Dios. Y viene a mi mente ahora, el Espíritu Santo trae a mi mente aquel varón que estaba construyendo aquella arca. Y dice la palabra de Dios que la gente se burlaba de él, porque en esa época, en ese tiempo no llovía. Y Noé les decía: viene un diluvio, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, acérquense a Dios. Y la gente se burlaba de Noé. ¿Tiró la toalla Noé? Por supuesto que no. Noé no tiró la toalla. ¿Y cuánto tiempo estuvo predicando? ¿6 meses? ¿3 años? ¿20 años? Oiga, 120 años. Y no tiró la toalla este varón. ¿Cuánto tiempo tienes tú de servir a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de predicar la palabra?
¿Cuánto tiempo tienes de servir ahí en la obra de Dios como líder, como pastor, como ministro, como evangelista, como misionero, como diácono? No tires la toalla aunque la gente se burle de ti. Aquí está. Refugiémonos en la oración. Adoremos a Dios en esos momentos de batalla, de lucha, de sufrimiento, de dolor. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, le decía Nehemías a Dios en oración, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Sigamos trabajando, iglesia, en el nombre del Señor. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Mire, hagamos la obra de Dios con entusiasmo. No nos debilitemos. Que el gozo de nuestra salvación ahora sea ministrado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodes se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. ¿Cuál es la muralla? Dice el Señor, que tienes que reconstruir en tu vida. Es esa muralla de amor por tus enemigos. Es esa muralla del primer amor que tienes que levantar, que has dejado, que se ha destruido en tu vida, dice el Señor. Levanta esa muralla del primer amor. Te recuerda, dice el Señor, cuando tú me aceptaste y me recibiste por primera vez. Cómo ansiabas leer mi palabra. Cómo ansiabas estar conmigo en un momento de adoración, de oración. Y temprano te ibas para mi casa de oración, dice el Señor. Esa es la muralla que tienes que reedificar ahora. Quizás sea la muralla de la fidelidad a Dios. Ya no le has sido fiel a Dios en tus finanzas, y por eso tienes quizás esa situación económica apretada. Quizás sea la muralla del perdón que tienes que reconstruir. Dejar pasar la ofensa. Reconstruir la muralla de la compasión, de la misericordia, de la verdad. Reconstruir la muralla del temor de Dios. Que aunque nadie te esté viendo, aunque tus pastores, los hermanos de la iglesia, los líderes, tu familia, tú que me estás viendo en un país que no es tu país, sé fiel a Dios, ahí honra a Dios. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. José en Egipto tuvo, mire, la tentación ahí enfrente de aquella mujer que le dijo: acuéstate conmigo, mi marido no está. Y aquel varón, con ese temor de Dios que tenía, con ese respeto, con esa reverencia, le dice: Dios me libre de pecar contra mi amo, contra Potifar, que ha confiado en mí todo lo de su casa y me ha reservado a ti, que eres su esposa. Y yo no voy a pecar contra mi Dios. Es esa muralla de fidelidad a los votos matrimoniales que tienes que reedificar, dice el Señor. Has estado cometiendo adulterio, has estado cometiendo fornicación. Es esa muralla de pureza sexual que debes de reconstruir, dice el Señor. Mire, los predicadores tenemos que tener una pureza sexual para que Dios nos pueda usar. Es más, incluso cuando nos sometemos en ayuno y oración, o cuando vamos a predicar la palabra de Dios, debemos de abstenernos de esa intimidad. Ahí tenemos cómo David llega ya hacia el sacerdote Abiatar y le dice: dame de los panes, dame de comer. Y el sacerdote le dice: no tengo más pan que el pan sagrado. Pues dámelo, le dice David.
Y aquel sacerdote le dice: con mucho gusto, pero si se han ustedes evitado de tener relaciones sexuales. Mire qué tremendo. Las cosas de Dios son sagradas. De repente, la muralla que tienes que reconstruir es ese respeto, esa reverencia para las cosas de Dios que son sagradas. Es ese respeto por la autoridad, por tu pastor, por los líderes, por los diáconos, por tu esposo, por tus padres. ¿Qué muralla es la que tienes que reconstruir ahora? Dice el Señor. Esa muralla por el amor de mi palabra, dice el Señor. Te acuestas y lees mi palabra, amas mi palabra, meditas en mi palabra de día y de noche. Estás viviendo los principios que yo tengo establecidos ahí en mi palabra, dice el Señor. No tires la toalla. Sigue adelante, no te rindas. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y noche para protegernos. Sabes, la palabra de Dios dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es cierto, nosotros tenemos que acatar las órdenes sanitarias en esta pandemia, pero no olvidando que no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ninguna plaga tocará tu morada, dice el Señor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, dice el Señor, te mostraré mi salvación. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, dice el Señor, no llegará. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Sabe que a Dios no le gusta la queja, la murmuración. Por eso el pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida. Porque comenzaron, mire, a murmurar contra Dios, a quejarse contra su pastor que era Moisés. No te quejes, no murmures. A Dios no le agrada la queja, la murmuración, la crítica. A Dios le agrada un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios que estemos contentos con nuestro abrigo y con nuestro sustento. Si Dios nos quiere bendecir más, pues ya es cuestión de Dios. Y oiga, si Dios te bendice este año 2022, es para que tú y yo seamos de bendición a otros. Seamos de bendición a nuestra familia, que seamos columnas financieras en el reino de Dios, con nuestros diezmos, ofrendas, primicias, y que podamos también apoyar la obra misionera. Esos misioneros que dejan, mire, sus comodidades, que dejan incluso su familia, su país, sus costumbres, y se van a tierras lejanas, a países donde tienen que adoptar costumbres diferentes, a sufrir prácticamente por amor a las almas perdidas. No nos quejemos entonces. Los trabajadores están cansados y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, decía el pueblo de Judá, que era el pueblo, mire, principal, digamos. Usted que es líder, no tiene que tirar la toalla. Si su grupo ve que usted está desanimado, está queriendo tirar la toalla, ¿qué cree que va a pasar? Va a ser piedra de tropiezo para el más pequeño. Y yo no quiero ser piedra de tropiezo. Quizás nos hemos descuidado ahí en la comunión con Dios, en la intimidad, en la búsqueda de madrugada, la presencia de Dios. Y por eso estamos decayendo. No te enfoques en las cosas que no tienes, dice el Señor. Comienza a enfocarte en lo que yo te he dado vida, dice el Señor. Estás vivo y es para que prediques mi palabra y ayudes a los demás. Oiga lo que dice: los escombros que quedan por sacar son demasiados. No podemos reconstruir
nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, el ministerio, el liderazgo, nuestra vida, si hay escombros en nuestra vida. ¿Cuáles podrían ser esos escombros? Mírenlo, los estorbos para que Dios se derrame en nuestras vidas la plenitud de Cristo y que pueda usarnos como Él nos quiera usar. Quizás esos escombros sea orgullo en nuestra vida. Quizás sea la autoconmiseración, la crítica, la murmuración que hablábamos anteriormente. Enfocarnos en nosotros. Cuando nos enfocamos en nosotros, mire, o tenemos expectativas demasiado altas y no se logran, entonces nos podremos frustrar y fácilmente nos podemos rendir. Hay que reconstruir las murallas, pero hay que limpiar esos escombros de carnalidad, de materialismo, de andar siguiendo quizás las añadiduras, en vez de buscar primeramente el reino de Dios. Quiero leerles acá algo que le pasó a este varón, que Dios lo va a bendecir también. Cuando hay falta de trabajo, viene la frustración. Cuando hay fracaso en los negocios, cuando hay temor, mire, porque el temor también debilita la vida espiritual y viene el miedo. Pero la palabra de Dios dice que no tenemos nosotros que temer al que mata al cuerpo, sino temer más bien, dice, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Este varón era un portero de la escuela. No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el de portero de la escuela. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna profesión, ningún otro oficio. En realidad, era su puesto porque sus padres habían sido porteros de la escuela y también antes el padre de su padre. Durante décadas la escuela se pasaba de padre a hijos y la portería se pasaba de padre a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del colegio. Un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las clases y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Ahí anotará usted la cantidad de estudiantes que entran día por día. En el caso de padres, a 1 de cada 5 le preguntará cómo fueron atendidos y qué corregirían del lugar de esta escuela. Y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero me encantaría satisfacerlo, señor, balbuceó, pero yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga este trabajo y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida. También mi padre, mi abuelo, no lo dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otro empleo. Así que lo siento, que tenga suerte, buen día. Y sin más se dio vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación. Llegó así a casa por primera vez, triste, frustrado, desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en la escuela, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró
de que en su pueblo no había una ferretería y que debía viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta y era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo. Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano, no tenga pena. Bueno, está bien. A la mañana siguiente estaba ahí, como había prometido el vecino, tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula. Hagamos un trato, le dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los 2 días de ida y los 2 de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar, ¿qué le parece? Realmente esto le daba un trabajo de 4 días. Aceptó, volvió a montar su mula. Al regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí, yo necesito unas herramientas y estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de 4 días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de 4 días para compras, recordaba. Sí, esto era cierto. Mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió arriesgar un poco más de dinero de la indemnización que le habían dado en la escuela como portero, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso podría ahorrar un tiempo de viajes. La voz empezó a correr por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló entonces un local, luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después compró una vidriería. El salón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba de la ferretería del pueblo vecino, le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió a su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no las tenazas, las pinzas, los cinceles? Y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer muy largo la historia, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo duro en un millonario fabricante de herramientas. El empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases, decidió donar a su pueblo una nueva escuela. Ahí se enseñaría, además de lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de festejo para su fundador. A los postres el alcalde le entregó la llave de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería para mí, dijo aquel hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar ahí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. ¡Wow! Me pregunto qué hubiera hecho si usted hubiera sabido leer y escribir. Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero de la escuela. Uno de los peores obstáculos es la inconsistencia, hija del desánimo y de la pereza.
Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Así que esta es una reflexión ahora para usted y para mí. Yo quisiera orar si usted está decidiendo tirar la toalla del ministerio, del liderazgo, del matrimonio, de la fidelidad, de la honestidad, de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a orar por usted para que el Espíritu Santo llegue ahí donde usted está. Si está enfermo, vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, haber expresado tu palabra, Señor, que viene directamente del corazón tuyo. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Señor, siempre decimos que no es casualidad, porque contigo, Señor, no hay casualidades. Que mi hermano, mi hermana esté viendo esta palabra, escuchando esta palabra, viendo este video, Señor. Si hay desánimo, Señor, en ese corazón, ahora, Espíritu Santo, llega ahí donde está mi hermano, mi hermana. Ministramos esas fuerzas espirituales en el nombre de Jesús. Recobre ahora, mi hermano, mi hermana, esas fuerzas espirituales. Ahora el Espíritu Santo llega ahí donde usted está y el Señor lo abraza y la abraza y le dice: sigue adelante, tú no estás solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo peleo por ti, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición, planes de avance, dice el Señor, y no de retroceso, planes de salud, de sanidad y no de enfermedad, de prosperidad y no de escasez. En el nombre de Jesús recibe sanidad también en tu corazón, en cada célula de tu cuerpo. Esa infección respiratoria la cancelamos en el nombre de Jesús. Esa infección viral, esa infección bacteriana, esa infección por hongos la cancelo en el nombre de Jesús y le ordeno que deje tu cuerpo ahora mismo. Recibe sanidad, porque por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Ese cáncer se seca ahora en el nombre de Jesús. Esa infección urinaria, esas piedras en los riñones y en la vesícula se deshacen en el nombre de Jesús. Cuando recibas ahora esa confirmación, vas a sentir ese calor que baja desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, recorre todo tu cuerpo, tu hígado. Tú que tienes ese problema en tu abdomen de inflamación, ahora en el nombre de Jesús ese hígado se renueva. Declaramos hígado nuevo en tu vida, en tu cuerpo, vesícula nueva en el nombre de Jesús. Toda inflamación en tus intestinos, en el colon, en el nombre de Jesús ahora se desinflama. Ese problema en tu vista, en tu ojo izquierdo, ahora se aclara tu vista en el nombre de Jesús y tu visión también. En el nombre de Jesús eres más que vencedor, porque Dios está contigo. Sigue adelante, dice el Señor. No tires la toalla. Gracias por compartir esta palabra con tus contactos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.